Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a un nuevo programa de Información y Acción, programa producido por el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a través de la plataforma virtual de SIC TV. Hoy día tenemos el tema, cómo gestionar la estrategia en empresas manufactureras. Este tema estará a cargo del ingeniero SIC Diego Saulo Cueva Macías. El ingeniero es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene 2 estudios de posgrado, especialización en dirección y proyectos y habilidades directivas en Pacífico Business School. Y también especialización en ciencia de datos para los negocios en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es auditor 5S y auditor interno de buenas prácticas de mercadeo, y manufactura certificado por PROM Perú. Es certificado en Data Science Foundations y Big Data Foundations otorgados por IBM. Tiene más de 7 años de experiencia, habiendo trabajado en FAMECA, el sector metamecánico, M+S del sector servicios profesionales, Suez Perú, del sector agua e ingeniería, en las cuales se ha desempeñado en la gestión de proyectos de alto valor económico, gestión estratégica, gestión de la calidad, transformación digital y mejora de procesos y operaciones. Posee conocimientos aplicados de buen gobierno corporativo, agilidad empresarial, BPM, Lean Manufacturing y las buenas prácticas del PMBOK. Ha participado en consultoría de gestión estratégica y operacional para empresas del sector textil, farmacéutico, retail, agrícola y organismos públicos regulares. Actualmente es socio fundador, gerente general y consultor senior de Dubier, firma de consultoría especializada en gestión empresarial. Columnista y blogger de artículos relacionados a la administración e ingeniería industrial. Muy bien, ingeniero. Gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, ingeniero Ceballos. También gracias al presidente del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte por la oportunidad de compartir parte de mis conocimientos adquiridos en la experiencia laboral. Muy bien, ingeniero. Y sin perder mucho tiempo, yo quisiera, ¿podría usted decirnos cuál es el contexto actual de la industria manufacturera? Claro, les compartiré mi pantalla para explicarles mejor. Bien, nosotros estamos actualmente en una situación difícil, ¿no? Y es raro que al explicar el contexto global y específicamente del sector manufactura, estemos ajenos a la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha impactado notoriamente a todas las personas y ni qué decir a los negocios de hoy en día. El sector manufactura no es la excepción. Sin embargo, la pandemia ha impactado a gran escala, pero gradualmente a ciertos subsectores de este sector. Como ustedes pueden notar, si nosotros catalogamos el nivel de impacto de la pandemia en el sector manufactura, tenemos que a un impacto alto, el subsector de textiles y cueros lamentablemente ha sufrido las consecuencias de la pandemia de COVID en gran manera. ¿Esto por qué? Porque este sector está muy ligado al sector moda, que con la pandemia también se ha visto impactado. Bien, en el caso del impacto medio, tenemos 6 subsectores, ¿no? Maquinarias y aparatos eléctricos, elaboración de metales, papel e impresión, metalmecánica, madera y muebles y minerales no metálicos. ¿Esto por qué? Porque como bien sabemos, dadas las restricciones que hace un tiempo atrás el gobierno había dictaminado, esas empresas tienen actividades no esenciales. Entonces, sus operaciones lamentablemente han tenido que parar con la pandemia. Pero también tenemos 3 subsectores cuyo impacto ha sido bajo, ¿no? Tenemos alimentos y bebidas, agroindustria e industria farmacéutica,
que como bien sabemos son actividades esenciales dictaminadas por el gobierno. Con lo cual, han manejado sus operaciones tal vez no de la misma forma en que antes lo llevaban, pero han aplicado pequeños cambios en ciertas partes de su cadena de valor, que, bueno, que con ello han podido manejar la operatividad. ¿Bien? Sin embargo, hay un punto importante, ¿no? A pesar de que hoy en día las restricciones se han levantado para reactivar la economía, la aparición de nuevas variantes del virus y el bajo ritmo de vacunación mantienen en incertidumbre a gran parte del sector manufactura. Muy bien, caray, qué pena. Y veamos que es necesario, vemos que es necesario gestionar estrategias en este sector. Entonces, ¿qué es la estrategia, ingeniero Cueva? Bien, para ello tengo una definición de estrategia que lo he extraído de la Real Academia Española. Hay muchas definiciones que rondan por internet, ¿no? Sin embargo, yo me quedo con esa definición básica porque es fácil de comprender. La estrategia es una serie de acciones meditadas hacia un fin determinado. Y aquí resalto dos frases. La primera, acciones meditadas. ¿Por qué la estrategia es una serie de acciones meditadas? Por dos razones. Primero, porque requieren de un análisis y estudio previo para definirlas, ¿no? Esas acciones no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Deben seguir una metodología estructurada, ¿no? Y fácil de comprender para poder aterrizar en acciones las intenciones de negocio. Y porque tienen fecha de inicio, plazo y responsables de su implementación. Estos tres puntos son la base para iniciar la gestión estratégica. ¿Y por qué un fin determinado? Porque la estrategia es un medio, no el fin. Es un medio para atender las necesidades y expectativas de la organización. He visto casos en que las empresas implementan planes estratégicos. ¿Por qué? Porque simplemente lo hacen para compararse con la competencia, ¿no? Y cuando vemos en la práctica, vemos que las estrategias que han desplegado en sus organizaciones carecen de valor. Muchas de ellas no aportan el valor suficiente para la operación. Entonces, es ahí en donde se refuerza la idea de que una estrategia debe ser un medio y no el fin primordial para atender las necesidades y expectativas de la organización. Estas necesidades pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Como todo en la vida, por lo que la estrategia debe adecuarse en cualquier situación, ¿no? Aún si las acciones no han culminado. Esto es muy importante porque, por lo general, un plan estratégico que se implementa con un horizonte de 1 o 2 años, hay ciertas organizaciones que prefieren cerrar un plan para partir de uno nuevo, cuando en realidad, si hablamos en términos flexibles, una estrategia puede amoldarse en cualquier momento, ¿no? No, no podemos nosotros pensar o parametrarnos, ¿no? O ser tan rigurosos en tener una estrategia bien rígida, ¿no? Que no permita la adaptabilidad en ciertos momentos del negocio, ¿no? Por eso es muy importante una revisión que a lo largo del horizonte de planificación de la estrategia pueda servir para cambiar parte de ella. Entonces, pues lógicamente una estrategia se tiene que hacer a la medida de cada organización. No puede ser una copia, mejor dicho, porque Exacto. caeríamos en un gran problema de solo cumplir por cumplir o la modita de tener nuestra estrategia, ¿no? Entonces, a esto yo le preguntaría, ¿cómo planificamos la estrategia? Bien, gracias por la pregunta, ingeniero Ceballos. La estrategia presenta dos etapas básicas, como todo proyecto: un plan y el control del plan. En el caso de la estrategia, como parte del plan, nosotros realizamos el estudio del contexto interno y externo de la empresa, ¿no? Hacemos un análisis realista e imparcial. ¿Por qué resalto realista e imparcial? Porque muchas veces
el equipo que se encarga de realizar la planificación estratégica, lamentablemente algunos miembros de ese equipo presentan sesgos, ¿no? Y carecen de un nivel de autocrítica necesario para realmente asumir que el negocio debe cambiar y debe seguir una estrategia consistente. Por eso es muy importante tener un nivel de autocriticidad, ¿no?, que permita tener un plan consistente y sólido para la empresa e imparcial. También la definición de objetivos y sus elementos clave. Como elementos clave del objetivo tenemos los indicadores del desempeño estratégico y las iniciativas estratégicas, que más adelante lo voy a definir. También la definición de líderes por elemento clave. Todo esto forma parte de las actividades del plan estratégico. Ahora, en la segunda etapa de seguimiento y control del plan, nosotros analizamos dos puntos. El primero, el seguimiento del plan, que es en base a lo que ya se ha formulado en el planeamiento estratégico. Pero también hay momentos durante la implementación en que la alta dirección y la alta gerencia se preguntan, ¿está bien el plan que estoy tomando? ¿Las acciones realmente responden a mi necesidad de negocio? Es ahí en donde se analiza qué tan adaptable ha sido el plan con la verdadera intención de la organización. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta que el plan sea el adecuado para la empresa a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces esta segunda parte es muy importante. Lógicamente yo quería hacerle entonces la pregunta, ¿cómo hacemos el seguimiento de la estrategia? Bien, bueno, antes del seguimiento tendríamos que ver cómo implementar el plan, cómo crear el plan estratégico, Ah, ¿correcto? bueno, bien, bien. Bien, en la planificación estratégica tenemos dos etapas claramente definidas, el diagnóstico estratégico y la formulación estratégica. Entonces, este proceso de planificación tiene como insumos, o sea, como elementos de entrada, la situación sectorial e interna de la empresa manufacturera en este caso. Y como resultado de este proceso tenemos los objetivos y sus elementos clave que lo comenté anteriormente, los indicadores y las iniciativas. En la primera etapa de la planificación estratégica tenemos el diagnóstico, ¿no?, que viene a ser el análisis del contexto interno y externo. Para ello hay herramientas que por lo general se suelen utilizar como parte de esa actividad, ¿no? El análisis PESTEL, los diagnósticos DAFO, muy conocido, ¿no?, el famoso FODA, la matriz F y la matriz EFI. Un poco para resumir algunas de ellas, ¿no? El análisis PESTEL es el estudio del contexto externo de la organización en función a 6 factores: al factor político, económico, social, tecnológico y legal. Me preguntarán, ¿pero qué pasó con la E? Que está en paréntesis. Esta E significa medioambiental en inglés, ¿no? Environment. Lo que pasa es que este aspecto no, por lo general, no se aplica a todas las empresas, no solamente a ciertos sectores de negocio, como por ejemplo el sector minero, ¿no? Por eso que ese factor es opcional, ¿no? Es según se requiera y según el giro de negocio. Los diagnósticos DAFO, bueno, como bien sabemos, es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. La matriz F viene a ser la calificación de los factores externos de la organización, que vendrían a ser las oportunidades y amenazas, ¿no? Y qué tanto la empresa puede responder ante las mismas. La matriz EFI, similar a lo anterior, pero evocándose a los factores internos, las fortalezas y las debilidades. Luego de este proceso, tenemos el paso de la formulación estratégica. Hay un modelo mundialmente conocido y que es por excelencia uno de los mejores en la planificación estratégica, que es el modelo de cuadro de mando integral, o también llamado Balance Scorecard, ¿no?
En este modelo de planificación, nosotros definimos los objetivos, los indicadores y las iniciativas. Pero ¿cómo definimos los objetivos? Estos objetivos derivan del análisis del contexto interno y externo, ¿no? Una vez que tengamos nosotros las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, estas pueden derivar a intenciones o propósitos de negocio con mira al plan. Y a partir de esas intenciones, nosotros definimos los objetivos. Luego de los objetivos, definimos los indicadores y las iniciativas estratégicas. Ahora, como parte de este proceso hay actividades que debemos realizar. Las reuniones, ¿no? Las reuniones de debate, ¿no? La indagación individual por parte del equipo de gestión estratégica, el análisis de los datos, que es muy importante, sobre todo en el diagnóstico estratégico, y las presentaciones, ¿no? Las argumentaciones que hay que hacer ante la alta dirección para proponer los objetivos que sean necesarios. Muy bien, ingeniero. Entonces, bueno, le voy a repetir la pregunta. Ante todo esto que nos ha explicado, ¿cómo hacemos el seguimiento de la estrategia para ver si está funcionando bien o hay que hacer algún ajuste? Bien, en el caso de seguimiento y control del plan, esto se realiza una vez se definan los objetivos, indicadores e iniciativas y se despliega a la organización. Para ello, nosotros efectuamos dos actividades, ¿no? El seguimiento del plan y la adaptabilidad, que son términos que previamente lo he definido. Pero para ahondar un poco más en el seguimiento del plan, lo crucial en el seguimiento es verificar el estado de los objetivos y elementos clave. ¿Cuáles son los elementos clave? Los indicadores y las iniciativas. Para los indicadores hay que analizar, ¿no? Hay que hacer el análisis horizontal y vertical. ¿Qué es el análisis horizontal y vertical? El análisis horizontal tiene que ver con el comparativo de los indicadores a lo largo del tiempo, ¿no? Puede ser mensual o anual, dependiendo de la frecuencia de medición de los indicadores. Y el análisis vertical, que viene a ser el estado del indicador en un periodo específico. Si estoy por encima de la meta, si estoy en el rango aceptable promedio o si estoy en estado de alerta. Y algo muy importante que pocas empresas del medio ven es el pronóstico, ¿no? Los indicadores tienen, digamos, que se tiene un sesgo de ellos. Y es que los indicadores, ¿no? Muchos creen que los indicadores sirven para cuantificar hechos pasados, ¿no? El desempeño pasado. Pero el desempeño futuro, ¿dónde queda? Es ahí en donde sirve mucho realizar pronósticos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo realizo un pronóstico de mis indicadores? Cuando digo pronósticos no me refiero a tener cantidades a futuro. Me refiero a medir el comportamiento del indicador al futuro, ¿correcto? En este caso, lo que se suele hacer es evaluar, ¿no? ¿Qué factores internos y externos de la organización hacen que mi indicador pueda tener variaciones sustanciales? O me permita de repente incrementar, ¿no? La meta o reducir la meta o incluso también los valores de alerta. En el caso de las iniciativas se mide el avance. Para ello hay las buenas prácticas de gestión de proyectos disponibles hoy en día. Tenemos las buenas prácticas del PMBOK, las metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Pero el fin primordial de las iniciativas, ¿no? Es que satisfagan y cumplan el plan estratégico, que me permitan alcanzar la estrategia del negocio. En términos de cumplimiento del alcance de las mismas, presupuesto asignado al plan y los plazos establecidos. Ahora, la adaptabilidad del plan es una actividad paralela al seguimiento, ¿no? En este caso, en este punto, se actualiza el diagnóstico estratégico
que lo vimos en la etapa de planeación estratégica, según los cambios, perdón, del entorno o a nivel interno. Con esa actualización se evalúan cambios en los objetivos y sus elementos clave. Eso es como consecuencia de ello. Pero hoy en día, como bien sabemos, ¿no? A raíz de los últimos acontecimientos, las empresas que implementen planes estratégicos van a verse en la necesidad de efectuar cambios paulatinos de la estrategia, porque estamos ahora en una situación incierta, ¿no? Que no permite establecer un pronóstico adecuado, ¿no? O saber qué nos puede esperar más adelante, ¿no? Porque la situación actual no lo permite. Muy bien, ingeniero. Realmente vivimos un momento de incertidumbre en todos los aspectos. Y bueno, entonces, ante esa incertidumbre, ¿qué recomendaciones finales daría a las empresas de manufactura en el camino hacia sus objetivos? Bien, gracias por la pregunta, ingeniero. A ver, como recomendaciones complementarias, bueno, hoy en día la situación para la industria manufacturera ha sido muy difícil, ¿no? Eh, eh, las recomendaciones, bueno, yo tengo básicamente cuatro, pueden haber varias, pero yo formularía cuatro en esta situación, ¿no? La primera, monitorear los diagnósticos no considerados en el plan. ¿Eso qué significa? En el proceso estratégico, nosotros definimos los objetivos en la etapa de planeamiento, pero tampoco podemos caer en tener una larga lista de objetivos, ¿no? Nosotros, en la metodología que proponemos, es identificar los objetivos más importantes y que necesiten atención para la empresa, pero no estamos planteando dejar de lado los demás. Los demás pueden tener un seguimiento exhaustivo, porque como bien he dicho anteriormente, esta situación lamentablemente hace que pongamos foco a todo lo que puede impactar a la organización, ya sea en mayor o menor medida. Y justamente los diagnósticos que no se consideren, podemos tenerlos en claro, ¿no? No necesariamente hacer el seguimiento y desplegar indicadores e iniciativas, pero debemos tenerlo bajo la lupa porque tarde o temprano, a la larga, podemos necesitar, ¿no? En el segundo punto, como segunda recomendación, es importante que hoy en día el equipo de gestión estratégica esté empoderado. La alta dirección debe asignar un cierto nivel de autoridad al equipo de gestión estratégica para que pueda tomar las decisiones, obviamente en coordinación con la gerencia, pero que no apunte todo a una sola persona que dirija la estrategia. Recordemos que la estrategia es un trabajo en equipo. Entonces, como tal, el equipo debe estar empoderado y debe tener la autoridad adecuada, ¿no? Y necesaria para tomar decisiones en conjunto. Tercero, está prohibido procrastinar. El momento es ahora, ¿no? ¿Por qué comento esto? Y eso es muy importante con la situación que estamos viviendo ahora con el panorama electoral, ¿no? Hay muchas empresas que están esperando implementar sus iniciativas estratégicas dada la situación política actual, en donde no sabemos quién podría ser elegido como próximo presidente, ¿no? Y los próximos congresistas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que sea la persona quien esté en el poder va a impactar a todas las empresas por igual y no solamente a una. Entonces, bajo esa lógica, entonces no tiene sentido postergar iniciativas que ahora ya puedo tomar, sabiendo que más adelante, cuando haya ciertas contingencias, el equipo de gestión estratégica ya pueda tomar acción. Entonces yo creo que postergar iniciativas creo que ahora no viene al caso, ¿no? Porque justamente el momento es ahora. La organización tiene que jugársela por una estrategia coherente. Y por último, una recomendación muy importante es impulsar la innovación estratégica. Hay muchos planes estratégicos en empresas que ven como fin primordial la rentabilidad. Hoy en día esto ha cambiado.
No podemos basar el desempeño de la estrategia en números financieros. Es muy importante tener varios criterios de valor al negocio, y uno de ellos es la innovación. ¿Por qué la innovación es tan importante? Es importante porque indirectamente la innovación permite que la empresa tenga mayor rentabilidad a futuro. Cuando una empresa innova, sus productos y servicios nuevos e innovados permiten responder mejor de cara a nuevas necesidades que el mercado pueda tener, ¿no? Entonces, al ajustarse mejor a esas necesidades, entonces esos productos pueden ser ofertados, ¿no? Con mayor frecuencia y con mayor incidencia, a diferencia de los productos que no han mejorado en el tiempo. Por eso es muy importante tener la innovación en la lupa de la estrategia de la empresa. Muy bien, ingeniero. Ha sido muy interesante, especialmente el tema de innovación, el procrastinar, que es un deporte nacional, Sí, el empoderar, que a veces los jefes no quieren darle poder a aquellas personas que necesariamente deberían tenerlo para poder poner en acción las decisiones que toman, y el monitorear, que es importante, es una evaluación constante, un diagnóstico de cómo vamos, ¿no? Es un tomar fotos constantemente de cómo se va desarrollando nuestras actividades y lógicamente corregir, como usted antes ha dicho, aquello que tiene que corregirse por circunstancias diversas, especialmente en momentos de tan alta incertidumbre en la cual vivimos. Ingeniero, ha sido un gusto tenerlo y bueno, esperemos que no sea la última vez, ¿no? Y agradezco a SIC TV por esta oportunidad que nos da a un nuevo programa de información y acción. Y como siempre me despido de los ingenieros. Ingeniero, y atiende la información. Ponla en acción. Muchas gracias, ingeniero Cueva. gracias, ingeniero Ceballos. Hasta otra oportunidad.